Bueno, se ha avanzado, dicen, sobre temas de reversibilidad, o sea, esto de que el trabajador puede pedir volver a la oficina de manera unilateral, y el tema de la desconexión digital, o sea que se puede desconectar digitalmente el trabajador y tiene horarios para estar conectado. Vamos a hablar con una abogada laboralista, especialista en el tema, Paola Jung. ¿Cómo estás, Paola? Buenos días. Hola, buenos días, Viviana, buenos días a toda la audiencia, ¿cómo están ustedes? Bien, acá estamos con Gustavo Sánchez Romero. Bueno, queriendo ¿Qué tal, entender... Gustavo? Buen día. Ahí te Hola, saluda. qué gusto escucharla. Hemos mantenido comunicaciones virtuales. Sí. Es bueno escucharla. Exactamente. Bueno, que yo escuchaba ayer gente que decía, bueno, esto le suma derechos a los trabajadores. Y también escuchaba la otra parte, algunas cámaras empresarias, que decían que no estaban muy contentos. Bueno, ¿cuáles son los principales puntos de esta reglamentación de la ley de teletrabajo? Estamos hablando, obviamente, para el sector privado, ¿no? Sí. Bueno, como ustedes recordarán, en fecha 30 de julio, digamos, del 2020, se sancionó la ley sobre teletrabajo, ¿no? Cubriendo de este modo el vacío legal existente sobre esta forma de trabajo a distancia, en la cual el trabajador desempeña su actividad mediante la utilización de las tecnologías de la información y comunicación y sin la necesidad de presentarse físicamente en la empresa o lugar de trabajo específico. Es decir, aclaro, diríamos, a qué tipo de trabajo me estoy refiriendo, porque es el caso puntual del trabajador que presta sus servicios total o parcialmente en su domicilio o en un lugar distinto al establecimiento del empleador. En ese sentido, diríamos, la reglamentación que se dictó en el día de ayer aclara que sobre diríamos, tipo de trabajo no se va a aplicar en los casos que la prestación laboral se lleve en establecimientos, dependencias o sucursales de los clientes del empleador, que es algo muy común. Aclara esto, diríamos que no lo había hecho la ley en su momento, que en estos casos el teletrabajo no va a regir, no se va a aplicar la ley. Y también en otros casos en los cuales la labor se realice de forma esporádica y ocasional en el domicilio de la persona que trabaja. Esto para recordar también que el teletrabajo, una vez que entra en vigencia, no se debe hacer de manera escrita, diríamos, se debe hacer un contrato de manera escrita donde esté el consentimiento del trabajador de pasar, diríamos, a esta modalidad y se aclare de manera específica la jornada de trabajo, que es lo que luego le va a permitir al trabajador hacer el uso del derecho a la desconexión digital. El derecho a la desconexión digital se reglamenta en esta reglamentación que salió en el día de ayer, y ¿qué es lo que se aclara? Que, diríamos, el trabajador no tiene que ser contactado en el momento, diríamos, que hace uso de este derecho a la desconexión digital. Eso es lo que había dicho la ley. Pero en su momento, cuando la ley sacó este derecho, el sector empresario hizo un reclamo principalmente por las empresas que tienen diferentes usos horarios, porque no se permitía ningún tipo de comunicación, o sea, ni enviarle ningún tipo de comunicación al trabajador. Bueno, ahora se aclara y se hace una excepción, y se dice que para las empresas que realicen diferentes usos horarios, bueno, en esos casos sí se permite enviarles comunicaciones al trabajador, pero el trabajador mantiene su derecho a no contestar hasta que comience su jornada. Es decir, ¿qué es lo que se modifica, qué es lo que se aclara, diríamos, se reglamenta? Que sí se le puede enviar comunicaciones. Tiene derecho a no ser contestada el pedido del empleado, del empleador. El trabajador no tiene por qué contestar. Si está fuera del horario, estipulado, ¿no? Exactamente, por eso vuelvo a remarcar que la jornada tiene que estar establecida por escrito. ¿Para qué? Para poder yo hacer ese uso de esa jornada, de ese derecho a desconexión. Entonces, se hizo, diríamos, lugar a este reclamo que hizo el sector empresario, principalmente porque esta modalidad estaba abocada a empresas, principalmente o en su mayoría, que tienen diferentes usos horarios. Entonces, la reglamentación aclara eso, que para este tipo de empresas se permite eso, se permite que les lleguen comunicaciones. El trabajador sí puede, diríamos, no contestar y no haber ningún inconveniente porque está haciendo el uso de su derecho. Y también se aclara, diríamos, en la reglamentación que por alguna razón objetiva también indispensable, donde resulte indispensable enviarle la comunicación al trabajador,
se podrá enviar una comunicación fuera de ese horario. Pero se remarca, y vuelvo a remarcar, que el trabajador no tiene por qué contestar. Sí, acá lo que estuve buscando en el artículo 5 creo que dice que no está obligado a responder hasta el inicio de su jornada, de su nueva jornada. O sea, sí, por supuesto, si quiere responder mañana, responde mañana. Sí, en el uso de su jornada él tiene derecho, pero bueno, le pueden llegar las comunicaciones. Sí. Y lo que sí también es nuevo en la reglamentación es que el empleador no puede establecer incentivos al que no use el derecho a la desconexión. Digamos, manera clara, diríamos, no puede incentivar, decir, bueno, yo pago un incentivo a los que no utilicen este derecho a la desconexión digital. Salvo, obviamente, aclara la reglamentación que no se está haciendo referencia a las horas suplementarias. Supongamos que el trabajador decide seguir trabajando fuera de su jornada de trabajo y ahí tiene derecho a que le paguen las horas suplementarias, digamos. No está haciendo referencia a eso el decreto, diríamos. Está haciendo referencia a que el empleador haga un incentivo diferente para los que no diríamos se desconectan, diríamos, para los que no se desconectan. No sé si queda claro ese punto que es nuevo, diríamos, en la reglamentación. Después el tema de las tareas de cuidado y el tema de la reversibilidad era otro de los puntos también esperados. Claro, el tema de las tareas de cuidado, yo como para recordar cómo lo estableció la ley, era que aquellas personas que acreditaran tener a su cargo de manera única o compartida a menores de 13 años, personas con discapacidad o adultos mayores, tenían derecho a tener horarios compatibles con esas tareas de cuidado. ¿Qué es lo que establece la reglamentación? Que el trabajador debe comunicar en forma virtual, se establece en principio, y con precisión el momento que comienza la inactividad y cuándo finaliza. ¿Para qué? Para poder establecer una jornada acorde, diríamos, a esas tareas de cuidado. Se establece, diríamos, un requisito para que tiene que cumplir el trabajador, pero para que se pueda hacer uso de ese derecho. Se establece, o sea, se acuerda entre las partes. Claro, bien, para que lo acuerden, pero diríamos que se comunique de manera precisa. Eso sí o sí tiene que hacerlo el trabajador para acceder a ese derecho. Y en cuanto a la reversibilidad, la ley ya lo había establecido en su momento, yo lo vuelvo a recordar, que la reversibilidad solamente la puede utilizar la persona, el trabajador que ingresó a trabajar de manera presencial y que luego pasa a la manera remota, solamente ese puede hacer el uso del derecho a la reversibilidad. Eso ya lo había establecido la ley y ahora lo vuelve a aclarar el decreto. Y se establece en estos casos que no estaba establecido en la ley, que el trabajador tiene que invocar una motivación razonable y sobreviviente para solicitar la reversibilidad de ese consentimiento. O sea, no puede ser porque se cansó o porque quiere volver a la oficina. No, tiene que ser una motivación razonable y sobreviviente. A ver, esto va a ser después, digamos, motivo de la jurisprudencia, a ver qué es motivación razonable y sobreviviente, ¿no? Porque la ley lo establece así, el decreto, diríamos, lo establece así, y obviamente después se va a sentar jurisprudencia en cuanto a qué podemos considerar como motivación razonable y sobreviviente. En principio, digamos, que establece el decreto, que el trabajador debe invocar una motivación, como para decir, no, quiero volver. Claro, porque acá los empresarios eran uno de los puntos más controversiales, porque ellos decían que esto le incrementaba los gastos. Que tenían que, por ejemplo, si no tenían adaptado una oficina y el empleado que está haciendo teletrabajo le pide volver, tienen que montar todo, digamos. Fue uno de los reclamos más grandes del sector empresario, uno de los más importantes, este tema, es decir, que no sea algo así, diríamos, sin una motivación, diríamos, que tenga algún tipo de razón, y se le da un plazo también al empleador. Dice que lo debe hacer en el menor plazo posible, pero ese plazo nunca puede ser superior a 30 días. Se le da un plazo al empleador, que eso tampoco estaba, diríamos, en la ley. Ahora se establece en la reglamentación. Eso en cuanto a la reversibilidad. El decreto también establece otra cuestión importante, que es en cuanto a los elementos de trabajo y la compensación de gasto, que estaba a cargo, obviamente, está a cargo del empleador. Bueno, pero aclara que esto no es remuneratorio. Es decir, no integra la base retributiva para el cómputo de ningún rubro, remuneratorio o indemnizatorio. Eso es, acá lo aclara, diríamos, ahora,
el decreto reglamentario en este punto. O sea, no lo puedo yo tomar en cuenta para una indemnización por despido, por ejemplo. Pero se lo tiene que cubrir el costo de los elementos de trabajo tecnológicos, está cubierto. Eso es básico, y ya lo establece la ley. Lo que aclara la ley es que eso que está a cargo del empleador, que son los elementos de trabajo o compensarle los gastos al trabajador, no tienen un carácter remunerativo. Es decir, yo no lo puedo computar como, digamos, para una indemnización, por ejemplo, no lo puedo tomar, yo tengo mi salario y tengo estos rubros que me abona, diríamos, el empleador como compensación de gastos por el elemento de trabajo, no lo puedo sumar como para tener una base más grande de indemnización. Eso es lo que me está refiriendo el decreto. Está bien. Después hay un párrafo de representación sindical, porque a muchos sindicatos la ley de teletrabajo no les gusta. Claro, ahora lo que decía la ley es que, diríamos, al personal que está con la modalidad de teletrabajo, diríamos, la ley también establece que el empleador debe presentar el listado al Ministerio de Trabajo de cuáles son los trabajadores que prestan esta modalidad, ¿no? Bueno, la ley decía que el empleador debía anexar a este listado de trabajadores a un establecimiento, una sucursal, o a la empresa donde tendría que estar trabajando si no fuera con el teletrabajo. Ahora se aclara que esos trabajadores, en el caso que tenga diferentes sucursales, diferentes establecimientos, deben estar anexados al establecimiento donde prestaba tareas. Estamos haciendo referencia al trabajador que prestaba servicios de manera presencial y pasó a trabajar de manera remota. Bueno, en ese caso, ese trabajador va a estar, diríamos, anexado a ese establecimiento donde prestaba servicios. Para el caso del trabajador que nunca prestó servicio de manera presencial, bueno, va a quedar a elección o previa consulta con la entidad sindical. Eso es lo que se aclara. O sea, cómo el empleador anexa o a dónde lo anexa al trabajador que está prestando sus servicios de manera remota. Y lo que es importante de este decreto, que lo vuelvo a remarcar, lo dije al principio, es que todavía no está en vigencia esta ley. Si bien, en marzo, dice, ¿no? Marzo, abril. Claro, esta modalidad se está utilizando, está utilizando, con la pandemia, muchas empresas hicieron uso de esta modalidad. Bueno, en la ley ya se aclaraba que para dar un tiempo a la empleadora que decida a quién dejaban de manera remota y demás, se le daba un plazo de 90 días desde que finalizaba el acto, el aislamiento social preventivo y obligatorio. Ahora, en la reglamentación, ¿qué es lo que se aclara? Que el Ministerio de Trabajo va a dictar una resolución en la que va a indicar de manera precisa a partir de qué fecha va a comenzar a computarse ese plazo de 90 días. Bien. Destaco entonces que no está en ciencia, diríamos, todavía esta ley. Bueno, Paola, para cerrar, ¿usted considera que esto es un beneficio para los trabajadores y que va a generar mayor posibilidad de trabajo? Yo creo que sí. Yo lo había comentado anteriormente y considero que sí, para muchos es una oportunidad, diríamos, de conciliar la vida familiar, social y laboral y permite a los trabajadores compatibilizar responsabilidades, diríamos, en sus hogares. Hay mucha gente que necesita este modo de trabajo y le es más funcional. Y además, como había salido la ley, en su principio el sector empresario ya había aclarado, diríamos, que no iba a hacer uso de esta modalidad. Y yo creo que ahora se han puesto consideraciones al sector empresario que va a hacer que lo tengan en cuenta. Y lo tengan en cuenta. Si no, lo que podía llegar a hacer es que el sector empresario directamente no lo aplique. Claro, por supuesto. No considerarlo, favorable a su empresa. Bien, Paola, muchísimas gracias por esta charla, ha sido realmente muy instructiva y bueno, la necesitamos para entender justamente los aspectos más importantes de la ley de teletrabajo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Ahí pasaba la doctora Paola Jung, que bueno, justamente es abogada laboralista, especialista en estos temas.